¿Qué tal? ¿Conoces la vergüenza? ¿Conoces la vergüenza de experiencia? Quizás unos años atrás experimentaste algún momento de sentir vergüenza, o quizás el mes pasado, la semana pasada, ayer, hoy. Un día antes de grabar este mensaje, yo salí con un hongo en mi piel, en la cabeza, que está empezando a descolorar la piel. Y me siento vergüenza por esto, porque sabía que me iban a grabar hoy. Iba a hablar acerca de la vergüenza. Entonces, ¿de dónde viene la vergüenza? ¿Qué son las cosas que nos dan vergüenza? Quizás una crítica virulente que recibiste en alguna red social. O quizás alguien ha publicado una foto muy personal o una información muy personal acerca de ti en contra de tu voluntad. Quizás por alguna parte de tu apariencia física sientes vergüenza. Quizás algo en tu trasfondo de tu familia te da vergüenza y no quieres que nadie lo sepa. Quizás por no cumplir con las expectativas de la gente significante en tu vida. Por eso sientes vergüenza. Por no cumplir las expectativas de quienes han creído en ti en algún momento. Quizás sientes vergüenza porque has perdido el trabajo hace mucho tiempo atrás. Quizás sientes vergüenza porque uno de tus hijos no sale tan exitoso como tú has esperado y sientes vergüenza por él. Quizás por alguna incapacidad, discapacidad, quizás por alguna condición psicológica, quizás una depresión o algo parecido. Sientes vergüenza, no quieres que nadie sepa. Quizás por una adicción, quizás una falla moral que sientes vergüenza. Quizás una falla reciente o una falla años atrás, pero ahí está, en la oscuridad de tu memoria, la oscuridad de tu historia, y sigue emitiendo vergüenza a tu vida. Quizás has tenido un bebé fuera del matrimonio, quizás has abortado un bebé, quizás había un abuso físico en tu vida, quizás un abuso sexual. Todas esas cosas y un sinfín de cosas nos dan vergüenza. Nos dan este sentimiento de fallar en los ojos de los demás, de fracasar en la estimación de las otras personas. Y la consecuencia de fracasar en sus ojos es el rechazo, es el distanciamiento donde ellos no quieren asociarse contigo. Hay una separación, una rotura de la relación. Y tú quizás antes pertenecías a ese grupo, pero por esa vergüenza tú ya no perteneces, porque tú has fallado en sus ojos. Y así entonces la vergüenza comienza a tomar poder en tu vida y afecta a tus acciones, afecta a otros sentimientos, afecta a la vida, afecta a las relaciones personales. Estamos en la Semana Santa y te puedo decir que Jesús conoce cómo es la vergüenza. Jesús ha pasado por situaciones donde tú y yo casi literalmente nos hubiéramos muertos por vergüenza. Y Él al final verdaderamente murió. Eso estamos conmemorando en esta Semana Santa, la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y su resurrección después de 3 días. Cuando Cristo estaba en el cielo con Dios y el Espíritu Santo, la Santa Trinidad, Dios el Padre hizo un plan para salvar a la humanidad. Porque tú y yo hemos fracasado, hemos fallado, no hemos cumplido con las expectativas de la gente, no hemos cumplido tampoco con el estándar que Dios ha puesto con la ley de Dios. Y por eso merecemos un castigo.
El castigo es la muerte, la separación de Dios. Y Dios dijo, yo voy a solucionar ese problema. Yo quiero ofrecer al ser humano una oportunidad de restablecer esa relación personal. Yo quiero que otra vez el ser humano pueda ser amigo de Dios y que los dos puedan estar juntos. Pero por causa del pecado existe esa separación. Entonces, ¿qué hago? Y entonces decidió a enviar a su propio Hijo, Jesús, para morir en la cruz y pagar la multa que tú y yo deberíamos haber pagado por nuestra culpa, por nuestros pecados. La muerte, la separación de Dios. Y ahí entramos entonces en esta Semana Santa, en Marcos 14 y Marcos capítulo 15 en la Biblia, leemos de estos eventos. Jesús había entrado el domingo pasado, ¿no? Había entrado a Jerusalén, pero no así como cualquier otra persona para esa fiesta de Pascua en aquel día, sino entró como un rey, solamente faltando su corona. La gente estaba ahí adorando, alabando, festejando, aplaudiéndole. Prácticamente Jesús podía ver, parece que mis 3 años de trabajo arduo, de día y noche, de proclamar el reino de Dios, de predicar acerca de que yo soy el Mesías y que el reino de Dios está empezando, todo eso parece que ha tenido éxito, porque estoy entrando a la capital y en la capital la gente está a mi favor. Excelente. ¿Qué tal éxito? Aparente. Y llegamos unos días adelante y llegamos a jueves, y jueves ha sido el día donde Jesús ha tenido su cena especial, lo que conocemos hoy en día como la Santa Cena, donde una vez más Jesús expresó a sus discípulos, sus mejores amigos, su amor profundo por ellos. Tenían un lindo tiempo juntos celebrando y conmemorando la salida de la esclavitud de Egipto. Y esa celebración de la Santa Cena más tarde, hoy en día, nos sirve para celebrar la salida de la esclavitud a la libertad del pecado. De la esclavitud del pecado a la libertad del pecado, por causa de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, de esta celebración, al final de esta noche, Jesús dice a sus discípulos, miren, ¿qué tal si tomamos una caminata, vamos afuera, vamos al jardín Getsemaní? Y ahí se van y Jesús le dice a ellos, oye, quédense acá un momento, un tiempo para orar. Y yo voy a adelantarme media cuadra más para orar, porque mi corazón es angustiado. Oren por favor por mí, oren por ustedes. Yo voy a estar orando un poquito más adelante. Entonces ahí se va y conversa con su Padre Celestial acerca del plan que ellos habían hecho en el cielo para la llegada, la muerte y resurrección de Cristo. Y después de un tiempo regresa para ver a sus discípulos y les encuentra durmiendo. Imagínate. Tus mejores amigos y les pides que te ayuden en oración, que estén ahí orando y no, nada. Prácticamente por su indiferencia le han abandonado. Y les despierta y dicen, miren, tienen que orar. Esa es una hora sumamente importante. Ya, se va, sigue orando y pide a Dios, por favor, quítame esa copa amarga que estoy por tomar. Quítame de este camino difícil a la cruz, de cargar todos los pecados del mundo y sufrir por todo esto. Pero yo no quiero hacer mi voluntad, le dice a Dios, yo quiero hacer la tuya. Y regresa a sus discípulos y les encuentra otra vez dormidos. ¡Qué rechazo! ¡Qué desinterés de ellos! Les despierta otra vez. Y va otra vez a orar, regresa una tercera vez, ellos están durmiendo, abandonando a su mejor amigo. Y Jesús les despierta y dice, ya, amigos, es tiempo, ya vienen. Y de verdad, ahí vienen.
En la oscuridad del jardín Getsemaní viene un grupo así, con palos, con espadas, para arrestar a Jesús. Y como es oscuro, esos hombres no saben quién es Jesús, ¿no? Porque hay bastante gente ahí, ¿no? Entonces, Judas ha hecho un trato con ellos y dijo, les voy a dar un señal para que reconozcan quién es Jesús, a quién hay que llevar y encarcelar. Y le da un beso, una muestra de amistad. Y con esa muestra de amistad le traiciona. Qué vergüenza de ser traicionado de uno de tus mejores amigos frente a los demás. Y entonces los discípulos ven esto que le están llevando a Jesús y ¿qué hacen ellos? ¡Fuga! Se van, abandonan a su amigo. Un rechazo otra vez de Jesús. Y se van. Y ahí, entonces, esos grupos, ese grupo ahí le está llevando a Jesús al consejo de los judíos, donde están los sacerdotes, los líderes de los sacerdotes, el sumo sacerdote, el jefe de los jefes. Y ahí le quieren hacer el juicio, ¿no? Y bueno, tal como a veces pasa en el Perú, ¿no? Vienen los testigos falsos, quizás habían coimas y todo lo demás, ¿no? Conocemos, tal cual como es. Pero al final llegan a un punto donde el sumo sacerdote le pregunta a Jesús la pregunta clave. Jesús, dinos, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el a quien estábamos esperando? ¿Tú eres el Hijo de Dios, quien Dios envió? ¿Sí o no? Porque eso era la parte clave. Y Jesús dice, sí, lo soy. Ya, entonces, ¿qué vamos a discutir más? Pena de muerte. Y ahí entonces comienzan a burlarse de Jesús. Comienzan a escupirle, vendaron los ojos, le daban puñetazos y como le percibían como profeta, lo cual era, decían, bueno, entonces, como estás con ojos vendados, tú como profeta, dinos, ¿quién te golpeó? Profetiza. ¡Qué burla! ¡Qué ironía! El Salvador del mundo, Él quien es omnisciente, que sabe todo, con ojos vendadas y la gente burlándose, que Él supuestamente no sabe quién le está golpeando. ¡Qué vergüenza! Ya, entonces, Pedro está ahí, ¿no? Cerca, él siempre un poco astuto, ¿no? Interesado, curioso, se ha metido ahí para ver qué estará pasando. Y una de las empleadas le reconoce y le dice, oye, tú también eres uno de estos que está con ese Jesús. No, dice Pedro, estás completamente equivocado. Yo no conozco a ese hombre para nada. 3 veces pasa esto. 3 veces Pedro niega a su mejor amigo. Qué vergüenza le ha dado ser amigo de Jesús. Cuánta vergüenza daba a Jesús. Qué menosprecio, mejor dicho, le daba a Jesús por negarle así. Bueno, entonces ya, caso decidido, pero como los judíos no tenían derecho de ejecutar con alguien con pena de muerte, tienen que llevarle al gobernador de los romanos, al gobernador Pilato, que tenía el derecho de pronunciar la pena de muerte. Y ahí hacen todo su juego, la denuncia y todo, ¿no? Y Pilato ve que todo eso es un juego nomás, es una denuncia falsa, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Bueno, y tenía la costumbre de soltar, justamente para la fiesta de Pascua, soltar a uno de los prisioneros a la gente. Entonces, él saca aparentemente uno de los peores que tiene, a Barrabás. Y Barrabás era un criminal, pero no un criminal que había robado nomás, sino un criminal que había matado. Entonces, un asesino.
y le pone ahí a un lado Barrabás, el asesino, y al otro lado Jesús. Y le pregunta a la gente, ¿quién quieren que yo suelte? Jesús entonces puesto al mismo nivel con un asesino. Jesús, el Hijo de Dios, al mismo nivel con un asesino. Y si eso parece lo peor, hay que ver la reacción de la gente. Porque la gente dice, queremos que sueltes a Barrabás. Queremos mejor el asesino que a Cristo. ¿Cómo te hubieras sentido tú con esa deshonra? Increíble. Al sanador del pueblo, quien andaba por 3 años sanando a la gente, dándoles pan, ayudándoles, predicando las buenas noticias, a él le tratan peor que a un asesino. Y Pilato entonces les pregunta al pueblo, ya entonces, ¿qué hago con Jesús? Si quieren que yo suelte a Barrabás, ¿qué quieren que hago con Jesús? Y la gente grita, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Qué vergüenza para el Hijo de Dios. Jesús murió en vergüenza para que nosotros vivamos libres de vergüenza. En el palacio de Pilato había un montón de soldados, obviamente. Entonces esos soldados que estaban presentes llaman a sus compañeros que están en sus cuartos. Oye, vengan, vengan, tenemos un prisionero. Vamos a hacer nuestro juego. Entonces todos los soldados vienen. Imagínense, qué cantidad de gente. Y se llevan a Jesús. Y entonces le tienen ahí y como una de las denuncias de los fariseos contra Jesús ha sido que Jesús quiere ser el rey de los judíos. Y entonces en esa forma es una amenaza para el Estado romano. Entonces ellos comienzan a burlarse jugando con Jesús si fuera un rey. Le llevan un manto, pero un manto no cualquier tipo, sino de color púrpuro, de color un rojo, el rojo royal se puede decir, que solamente llevaban los reyes, y le ponen este manto. Y después dicen, bueno, como es un rey, tenemos que darle una corona, ¿no? ¿Ya qué vamos a hacer? Y uno tiene la idea, hoy vamos a traer unas espinas y vamos a hacer una corona y vamos a meter eso en su cabeza. Y lo hacen. Y los soldados entonces, burlándose de Jesús, si fuera un rey, cuando de verdad Jesús es el rey de reyes. ¡Qué ironía! Y dicen, ¡salve, rey de los judíos! ¡Salve! Le golpean en la cabeza, le escupían, se arrodillan delante de él y le adoran supuestamente. Y después de burlarse de él, le quitaron otra vez el manto y ya le preparan ya para la crucifixión. Le golpean todavía y ya está bien herida. Y las burlas de estos soldados entonces demuestran que Jesús murió en vergüenza para que nosotros vivamos libres de vergüenza. Le llevan a Gólgota y eso no es así en un camión encerado, no, le llevan por la calle, por la avenida, donde más gente le puede ver. Y como está cargando su cruz, entonces es claro que él está condenado a la muerte en la cruz, que en aquel tiempo era el deshonor máximo para una persona, morir en una cruz, morir en la madera de deshonor, dice uno de los autores de aquel tiempo, la madera de deshonor, la madera de vergüenza.
Entonces Jesús está caminando y la gente está viéndole, la gente está menospreciándole, la gente está burlándose. Y llegan entonces al cerro de Golgotá y bueno, los soldados, bueno, siempre prácticos, ¿no? Bueno, Jesús ya no va a necesitar su ropa, entonces ya, quítanle la ropa y ya, bueno, vamos a echar suertes, ¿quién va a llevar su ropa? ¿Y ustedes creen que le han dejado así algo ahí para cubrir su desnudez? Supuestamente en las pinturas, en las estatuas, siempre Jesús tiene algo, ¿no? que le está cubriendo. Pero muy probablemente Jesús estaba ahí completamente desnudo, a la vista de toda la gente. Jesús murió en vergüenza, para que tú y yo vivamos libres de vergüenza. Y le crucifican. Le crucifican a un lado un criminal y al otro lado otro criminal. Y en medio de los criminales, Jesús. Vergüenza por asociación. Diciendo que prácticamente Jesús es tal como estos criminales. Pero las burlas no terminan. En esta hora, mientras está colgado, ya casi no pudiendo respirar, porque la crucifixión justamente impide la respiración. Entonces la gente alrededor se burla y dicen, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De verdad, Jesús había dicho algo parecido. Y ahora ellos toman estas palabras fuera del contexto y le meten ahí para burlarse de él. Y no solamente que la gente le quiere dar vergüenza, sino los líderes, los que tienen poder en aquel tiempo, igual están actuando. Ellos decían así, bueno, él salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, ese Rey de Israel, para que veamos y creamos. Mentira. Pero así era su burla. Diciendo algo, repitiendo algo a Jesús que él había dicho, pero torciendo esas palabras en su boca. Y no sabiendo que la persona a quienes estaban burlando, de verdad, en un segundo hubiera podido llamar 1,000,000 de ángeles para sacarle de la cruz y para matar a todas las personas que estaban ahí avergonzándole, que estaban ahí burlándose de él. Pero Jesús decidió de no hacerlo. Jesús había decidido de cumplir con el plan que Dios el Padre había hecho, de sacrificar su vida por nuestra vida, de pagar por la multa del pecado con su vida, donde tú y yo deberíamos haber pagado esta multa. Jesús murió en vergüenza para que nosotros vivamos libres de vergüenza. Y llegamos al fin de esta historia de Marcos 14 y 15. Jesús está ahí colgando y está llegando al fin. Está colgado muriendo una muerte física, pero el sufrimiento externo, la vergüenza externa, la vergüenza así por la desnudez, la vergüenza por las burlas, eso no es la parte central. La parte central es el pecado que está llevando en sus hombros. El pecado que ha puesto en sí, siendo inocente, cargando el pecado de ti y de mí a la cruz. Llevando ese pecado y sufriendo las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de nuestro pecado? Muerte, separación de Dios.
Y eso Jesús está experimentando en estos momentos. Y grita, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa en aramea, en el idioma que hablaba en aquel tiempo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Por qué? Y en este momento, eso es el sufrimiento máximo. Porque las burlas de la gente es una cosa. El rechazo de la gente es una cosa, pero el rechazo de la persona con quien estaba más conectada, más unida, eso es algo que tú y yo ni podíamos entender porque no tenemos una relación tan cercana con otro ser viviente. Esa relación entre la Trinidad, entre Dios Padre y Dios Hijo, esa es una relación profundamente íntima y personal y parece inseparable, pero en este momento por nuestros pecados, esa relación se rompió, se separó. Jesús sufrió la vergüenza máxima, el sentimiento por fallar en los ojos de alguien, no de cualquiera, sino de la persona más importante, Dios mismo. Y sufrió las consecuencias del rechazo de esta persona cuando Dios el Padre tenía que rechazar a su Hijo, tenía que alejarse de Él, abandonarle en estos momentos por el pecado que Él estaba llevando. No su propio pecado, sino el pecado de ti y de mí. Jesús sufrió la máxima vergüenza para que tú y yo podamos vivir libre de vergüenza. Él sufrió el castigo por el pecado para que tú y yo podamos vivir sin este castigo y tener vida eterna y una relación con Dios libre de vergüenza, libre de culpa, libre de pecado, sino cerca a nuestro Creador. Eso ha sido el plan de Dios. Eso ha sido el plan que Jesús cumplió en la Semana Santa. Y después de 3 días estando en la tumba, Dios le resucitó y dio el sello de aprobación diciendo, yo estoy aceptando el sacrificio de mi Hijo, muriendo en el lugar de los seres humanos para pagar la multa por sus pecados, para llevar su vergüenza y su culpa una vez para siempre. Esas son las buenas nuevas de la Biblia. Eso es el Evangelio. Entonces, Jesús perdona tu pecado si tú crees en Él. Y por causa de recibir ese perdón de tus pecados, Jesús te quita el castigo por tu pecado, que es la separación de Dios, que es el infierno. Pero Jesús también te quita la vergüenza de tu pecado. Y tú puedes vivir libre de esta vergüenza. Romanos 10:11 dice, Dios dice ahí, todo el que confíe en Él no será jamás avergonzado. Serás libre de la vergüenza si tú pones tu fe en Jesús, si tú crees que Él ha llevado la vergüenza por tu pecado a la cruz. Romanos 3:23, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En otras palabras, todos no llegamos al honor de Dios. Hemos deshonrado a Dios, hemos avergonzado a Dios con nuestras acciones y hemos puesto vergüenza en nosotros por haber fallado en sus ojos, en los ojos de Dios. Pero, versículo 24, por su gracia, por la gracia de Dios, ese favor inmerecido, por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La redención que compró, que pagó la multa por ti y por mí. Entonces, si tú sientes vergüenza en tu vida, quizás es tiempo a poner tu fe en Jesús. Si tú sientes culpa en tu vida, quizás es tiempo a creer que Él ya pagó el castigo por tus pecados y recibir este perdón, recibir esta libertad de culpa y vergüenza. Y quizás tú
ya eres un seguidor de Jesús, tú ya has puesto tu fe en Él, tú crees que Él murió en tu lugar en la cruz. Pero los sentimientos de vergüenza te están atrapando, te están apagando, te están aplastando. Entonces, el mensaje de Jesús para ti es que Él llevó tu vergüenza a la cruz para que tú puedas vivir libre de esta vergüenza. Mira la cruz cuando quiere agarrarte de esa vergüenza. Mira a Jesucristo que murió en la cruz, que sufrió la vergüenza máxima que un ser humano puede sufrir. El rechazo de Dios. Quien llevó tu vergüenza, quien llevó tu culpa, Él también es el quien te ama. Quien siente contigo cuando estás sufriendo de vergüenza y quien te ofrece libertad. Y esa relación entonces, la relación más importante que un ser humano puede tener, la relación con su Creador, esa relación puede ser restaurada. Eso es el mensaje de la Semana Santa. Y cuando Cristo resucitó entonces, nos da esa esperanza de que nosotros también vamos a resucitar. Nos da esperanza de que vamos a estar libres del pecado algún día, donde nosotros todavía estamos luchando con el pecado, todavía hay luchas contra la vergüenza, pero algún día cuando llegamos a su presencia vamos a estar completamente libres de esto. Eso estamos esperando. Jesús llevó tu culpa, Jesús llevó tu vergüenza cuando Él murió por tus pecados. Confía en esto. Porque Jesús, cuando murió en vergüenza, Él quiere que tú vivas libre de vergüenza.